Los estudios de MLPA y MS-MLPA han emergido como una herramienta poderosa en el diagnóstico de enfermedades genéticas y como complemento para perfiles tumorales. El método de MLPA es considerado el gold standard para la cuantificación del número de copias de ADN y se utiliza para estudiar tanto trastornos hereditarios como tumores. Para hablar un poco más sobre este tema nos acompaña la doctora Ángela Muñoz, líder de investigación, innovación y desarrollo genético en Laboratorio Clínico Colcán, quien desde su experiencia y conocimiento nos profundizará en la comprensión de este importante estudio. ¿En qué consiste el estudio, técnica de MLPA y MS-MLPA y cómo se integran en el estudio de enfermedades genéticas? Estas técnicas están basadas en una PCR modificada. Es una PCR múltiplex, es decir, que puede amplificar varias regiones simultáneamente, pero a diferencia de otras PCRs múltiplex, esta tiene 2 primers universales para hacer la amplificación. ¿Y para qué nos sirve? Pues una vez está integrada esta PCR, nos ayuda a detectar la variación en el número de copias de diferentes regiones del genoma. Incluso de acuerdo pues a diferentes diseños que ha generado la casa comercial que tiene la patente de esta prueba, se pueden alcanzar a detectar hasta 60 regiones diferentes simultáneamente en el genoma. Con respecto al MS-MLPA, pues es una técnica que nos ayuda no solamente a detectar variación en el número de copias, sino que también nos ayuda a evaluar el estatus de metilación de ciertas regiones, y esto lo hace a partir de unas sondas que son específicas de metilación. Entonces, el MS-MLPA integra estas 2 pruebas simultáneamente y nos ayuda, por ejemplo, en la detección de diferentes enfermedades de las que ya conocemos que alteraciones en ese patrón de metilación pueden estar causando enfermedades genéticas. ¿Cuáles son las ventajas clave de utilizar MLPA y MS-MLPA en comparación con otros métodos de diagnóstico genético disponibles? La principal ventaja, considero yo, es que actualmente el MLPA es la técnica gold standard para detectar la variación de número de copias en diferentes regiones del genoma. Esta variación nos permite también saber si encontramos algunas causales de enfermedades genéticas. Lo que sucede es que cuando estas regiones contienen genes, una persona puede terminar teniendo no solamente 2 copias del gen, que es lo que se espera, una copia de mamá y una copia de papá, sino que puede llegar a tener 3 o 4 copias del mismo gen y por lo tanto estar generando algún tipo de enfermedad en el caso de las duplicaciones. Para el caso de las deleciones, las personas pueden terminar con una o con ninguna copia del gen y esto también puede ser una causal. Entonces el MLPA me ayuda a mí a detectar de manera muy confiable este tipo de alteraciones genéticas. Es decir, que cuando estoy implementando otro tipo de técnica que detectó una variación en el número de copias, lo ideal, lo adecuado sería poder confirmar con el MLPA si esta variación realmente existe en esa región donde fue detectada con otro tipo de técnica. Y con respecto al MS-MLPA, pues creo que la ventaja es obvia, no solamente me permite detectar el número la variación de copias pues en el genoma, sino que también me permite revisar simultáneamente el estado de metilación o el estatus de metilación de una persona. Adicionalmente, pues esta es una prueba rápida, es muy robusta y es económica. Una ventaja adicional de las técnicas de MLPA y MS-MLPA es que, aparte de ser métodos basados en PCRs modificadas, nos sirven para cuantificar de forma relativa el número de copias normales y anormales de ADN. En algunos casos, y esto también es muy importante, nos ayudan a detectar mutaciones puntuales, ya que tienen sondas diseñadas específicamente para mutaciones frecuentes relacionadas con algunas enfermedades. ¿Podemos destacar algunos ejemplos concretos de casos en los que el estudio de MLPA y MS-MLPA ha marcado la diferencia en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades genéticas? El MLPA usualmente se utiliza como screening inicial para enfermedades como la distrofia muscular de Duchenne, también para la atrofia muscular espinal y en ciertos casos para la detección de algunas alteraciones genéticas en genes que poseen pseudogenes. Entonces, para el primer caso, sabemos que aproximadamente 2/3 de las alteraciones genéticas causales de la distrofia muscular de Duchenne son variaciones en el número de copias o CNVs.
y esta técnica nos ayuda a detectar entre el 70 y el 80% de esa variación. Entonces, lo que se hace idealmente es empezar con esta técnica en el screening de esta enfermedad y ya se puede proceder con otras técnicas para evaluar otras alteraciones que de pronto no se detecten con el MLPA. Para el caso de la atrofia muscular espinal, lo que encontramos es que el gen causante de esta enfermedad tiene uno muy parecido y con otras técnicas no se es posible diferenciar entre uno u otro. Es decir, si encontramos una alteración, esa alteración no podemos saber si la alteración está en uno o en otro gen. Con el MLPA esa diferenciación es posible y por lo tanto sabemos que está específicamente en el gen SMN1, pues está presente o ausente en ese gen, pues ayudándonos en la diferenciación de la enfermedad. Y finalmente existe también otras pruebas, como por ejemplo la detección de SGP21A2, que es un gen que tiene un pseudogen. En este pseudogen, pues que es altamente similar al gen, también por medio de otras técnicas nos es muy difícil poder diferenciar si la alteración que estamos encontrando la encontramos en el gen o en el pseudogen, pero gracias a la técnica MLPA es posible poder diferenciar entre ambos genes. Finalmente, el MLPA también puede ser usado como un test complementario, es decir, que puede aportar información genética a perfiles tumorales de pacientes con diagnóstico de cáncer. ¿Cuánto tiempo toma el procesamiento de las pruebas que se basan en MLPA o MS-MLPA? Usualmente podemos demorarnos 72 horas cuando el panorama es ideal, no tenemos ninguna eventualidad. Si necesitamos llegar a hacer un reprocesamiento, pueden ser otras 72 horas. Esto quiere decir que esta prueba podría estar lista en menos de una semana.